El gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, ha sacado a la luz una consulta pública sobre la OPA, esa oferta más o menos agresiva del BBVA al Banco Sabadell, para que la gente se posicione y opine al respecto. Y de su opinión es algo muy raro, muy anómalo y extraordinario, porque es un tema complejo, es un tema técnico y la gente no tiene por qué entender bien cuáles son las ventajas y desventajas de tal operación. Esto viene a raíz de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hace apenas unas 2 semanas dio luz verde a esa OPA, después de 11 meses, casi un año, estudiándola, ¿vale? Dio luz verde diciendo que no había problema o no habría problemas de competencia si BBVA absorbiera a Sabadell, que es una cosa absolutamente disparatada decir eso, porque hasta cualquier persona con un mínimo de conocimiento de economía sabe que la competencia va a disminuir, que las fusiones de dos grandes bancos aumenta la concentración bancaria, empeora la calidad del servicio, seguramente destruye puestos de trabajo. Esto es algo que lo sabe todo el mundo, está documentado. Pues nada, ahí tenemos un organismo que es independiente del gobierno, que es parte de la administración pública, diciendo que no pasa nada. Eso sí, le ha puesto condiciones, en plan, bueno, si se van a fusionar, que algunas sucursales no se cierren, por favor, y que también algunos contratos con algunas empresas, por pequeñas empresas que tienen algún crédito con esos bancos, que no cambien las condiciones, ¿no? Pero salvo eso, todo lo demás no ha dicho absolutamente nada, y la verdad es que llama mucho la atención. Bueno, como sabemos, el gobierno está en contra, o sea, la pata de Sumar y otros aliados están absolutamente en contra desde el primer momento, pero también la pata del PSOE no ha sido muy favorable a esta operación y ahora está pues utilizando una nueva herramienta. ¿Cuál es? La de la consulta pública. Voy a preguntar a la gente, que probablemente la mayoría se posicione en contra, y así tengo una herramienta más para decir no, vamos a dar el visto bueno, porque la mayor parte de la gente no quiere. Os recuerdo que el Ejecutivo tiene la última palabra. Si el Ministerio de Economía dice no se hace, al final no se hace. Tendrá coste político y algunos seguramente utilizarán eso para atacar al gobierno, pero la clave es que eso está en la voluntad y en la mano del propio gobierno. Así que yo creo que esto es una maniobra para recoger información, herramientas y argumentos. Os digo, esta consulta va a acabar ya este viernes de esta semana. Si no lo habéis hecho, pues que sepáis que podéis hacerla. Se rellena en 5 minutitos. Ahora voy a enseñaros cuáles son las partes que se pueden rellenar y voy a dar argumentos para posicionarse en contra. Si queréis responder la consulta a favor o en contra, pues vais a tener aquí argumentos. Los míos son en contra y os podéis imaginar cuáles son, porque ya los he adelantado y los he comentado también en otros vídeos. Pero claro, como la consulta pública no puede posicionarse sobre la competencia porque ya un organismo independiente después de casi un año ha dicho que no hay problema de competencia, el gobierno dice: ¿cuáles son los motivos diferentes a la competencia que te animarían a posicionarte en contra, ¿no? Bueno, como os digo, esto es algo anómalo, viva la democracia, pero ¿por qué solo para esto? O sea, que se le ve el plumero al propio gobierno. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta consulta y los argumentos que os digo. Fijaos, esta es la noticia de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que fue el 30 de abril, ¿vale?, hace poquito, autorizó la unión de BBVA y Banco Sabadell. Eso sí, con compromisos que garantizan la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, ¿no? Pues algunos peros, algunos matices para cumplir, ¿eh? Fijaos que con esta operación, y esto ha sido después de 11 meses, BBVA y Banco Sabadell conformarían la segunda mayor entidad financiera en España por volumen de crédito, solo por detrás de CaixaBank. La autorización se subordina al cumplimiento de un conjunto de compromisos sin precedentes en el sector financiero español. El gobierno, como os decía, lleva tiempo en contra y ahora está maniobrando. Aquí tenéis una noticia de hace tiempo, lo que estaba manteniendo su negativa a esta operación, y de ahí podemos entender que se haya sacado este cuestionario. Insisto, es público, podéis acceder fácilmente poniendo esto en un buscador o directamente algo relacionado, y si queréis rellenar el cuestionario, pues que sepáis que simplemente tenéis que poner algunos datos, ni siquiera hay que poner grandes cosas. Creo que el DNI es lo más delicado de todo. Lo demás es correo electrónico, nombre y tal. Aquí veis. Y fijaos la pregunta del millón. Dice:
Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. Claro, porque el gobierno le interesa otros argumentos ya que supuestamente de la competencia están abordados, ¿no? Negativamente para el gobierno, porque da el visto bueno a esa fusión, pero al gobierno dice, oye, que es que hay más argumentos, hay otro factor a tener en cuenta, dice, que pueden verse afectados por la operación BBVA y Banco Sabadell, y si le dais que no, pues se abre un desplegable para señalar cuáles pueden ser, ¿no? Que se vea afectado la defensa y la seguridad nacional, protección de la seguridad o salud pública, libre circulación de bienes y servicios, protección del medio ambiente, promoción de investigación, garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial y otros. Si en caso de darle a otros, pues te puedes explayar y luego también te piden que lo desarrolle. Bueno, si alguien está interesado en rellenar esto y quiere explayarse y tener argumentos, pues que se quede porque se los voy a dar. Sobre la competencia, no podemos mencionar nada en esta consulta, pero al menos que sepamos, vamos a recordarlo, por favor, la enorme concentración bancaria que ha sufrido recientemente el sistema español, como de muchas pequeñas cajas de ahorro y otros bancos se ha ido, fijaos, desde el 2009 con la gran crisis financiera, llevando a muy poquitos bancos, que los más importantes son Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, y ahora resulta, ¿no? Bueno, CaixaBank y Bankia y Sabadell unidos, y ahora resulta que BBVA y Sabadell se van a unir o al menos se quieren unir, ¿no? O sea, cómo esto no va a deteriorar la competencia. Por favor, lo sabe todo el mundo. El grado de concentración del sistema bancario español supera está casi en el 70%, ¿vale? en activos, refiriéndonos solo a las 5 primeras entidades, que es un indicador bastante habitual. Los 5 mayores bancos que los hemos mencionado ya tienen casi el 70% de todos los activos, o sea, un poder de mercado tremendo. No es España uno de los países que mayor concentración bancaria tienen o sufren. Fijaos que hay países que tienen mucho más. Por ejemplo, esto es un gráfico del peso de los 5 primeros bancos en el total de los activos en los diferentes países europeos, también en Cataluña. Y fijaos que en Grecia está casi en el 100%, locura. También Chipre, Lituania, Estonia, Letonia, verdad que esos son países pequeñitos, también Grecia. Pero fijaos que España actualmente tendría un 69%, ¿vale? Como estábamos viendo antes, y después de la fusión tendría un 73%. No cambia una locura, pero supera la media y desde luego empeoraría las cosas. Todo el mundo lo sabe, no hace falta ser ningún tipo de erudito, aunque a mí me ha llamado la atención ver algunos programas de radio por ahí que la gente decía, pues no sé muy bien cómo posicionarme. Es como, perdona, pero no sé, está clarísimo. Cuanto menos competidores haya, peor para los clientes. Es así de sencillo. Pero vamos a dar más argumentos, además, porque ya os digo, está abordado supuestamente. Pero estamos recordando que claramente esto perjudica a la competencia. Diga lo que diga ese organismo, porque ese organismo pues tendrá ahí sus sesgos, sus intereses, a saber, ¿no? Pero luego vamos a ver lo que dice la ciencia al respecto, ¿no? Los estudios académicos sobre ello. Fijaos, BBVA y Sabadell coinciden en al menos 522 municipios. Eso es un montón de localidades en los que están los dos, ¿no? Además se concentran entre 10.000 y 50.000 habitantes. Pues os podéis imaginar qué va a ocurrir en todos esos municipios en los que coincidan. Pues van a cerrar sucursales, van a despedir a gente y por supuesto la calidad del servicio va a empeorar, aumentando comisiones porque tienen poder de mercado o haciendo cualquier cosa que no nos viene bien a los clientes, ¿no? Además sería el único banco presente en 48 códigos postales. O sea, encima en 48 regiones solo tendrías este banco, es tremendo. Además hay 86 códigos postales donde CaixaBank y Bankia, aunque no sean la única entidad bancaria, serían casi la única porque estarían rozando el monopolio. Y hasta el mismo Banco de España, que estamos hablando de otro organismo independiente del gobierno, dentro de las administraciones públicas y tal, que es bastante ortodoxo, dijo que los bancos no están pagando por depósito porque hay pocas entidades. Lo dijo el Banco de España, insisto, no hace falta que vayamos a acudir a ningún argumento de algún economista heterodoxo, ¿no? El propio Banco de España, porque es evidente. Si nosotros cogemos los datos y vemos cuánto le pagan los bancos españoles a los depositantes por tener sus ahorros ahí, vemos que después de haber aumentado los tipos de interés en el año 2022, resulta que se le paga poquísimo, si es que no llega ni al 0,2%, por supuesto ahora menos porque están bajando los tipos de interés, pero fijaos el diferencial, esa brecha con respecto a la eurozona. En la eurozona hay menos concentración bancaria en general y habrá otros factores en los que no me voy a detener aquí, pero la clave es que se les paga un poquito más. Tampoco una locura porque es 0,4% que se llegó de media,
pero nos da buena cuenta de que la concentración bancaria en España ha sido muy lesiva para los intereses de los consumidores, para los intereses de los depositantes, por resumirlo, ¿no? Y insisto, tenemos ahí, os presento aquí un estudio muy citado de hace mucho tiempo, tiene ya más de 25 años, pero recoge una amplia gama de situaciones en las que hay fusiones y absorciones de bancos sobre otros. ¿Y qué es lo que concluye? Pues fijaos, los datos son consistentes con consecuencias significativas de poder de mercado, de algunos tipos de consolidación en el mercado, obviamente. Pero también plantean preguntas sobre la importancia de estos efectos. Los análisis estáticos sugieren que la concentración está asociada con precios menos favorables para algunos clientes minoristas, está claro, y posiblemente menos eficiencia para las empresas que ofrecen estos productos, aunque algunos tipos de poder de mercado pueden estar disminuyendo. Los análisis dinámicos sugieren que los precios se vuelven menos favorables para los consumidores cuando la concentración del mercado aumenta drásticamente. Está claro, todo el mundo lo sabe y encima tenemos la evidencia empírica a nuestro lado, ¿no? Dice también que hay evidencia mixta para otro tipo de fusiones y adquisiciones. Aquí podéis ver qué es lo que ha ocurrido con las sucursales, ¿vale? Porque vamos a dejar de lado este primer argumento de la competencia se deteriora cuando un banco grande absorbe a otro y por lo tanto el servicio empeora su calidad. Vamos a dejarlo de lado porque, insisto, parece que el gobierno nos está pidiendo otro, ¿no? Con esa consulta pública, pues se lo vamos a dar. Empleo, sucursales. Fijaos, desde el año 2015 se han ido cerrando oficinas del BBVA y de Sabadell, ¿vale? Esto no tiene que ver con las fusiones, pero porque tiene que ver con el cambio tecnológico, con cambios de modelos de planificación y estrategia empresarial, pero fijaos que si esto va ocurriendo por inercia, ¿qué va a ocurrir si estos dos bancos que han despedido a un montón de gente, que han cerrado un montón de sucursales, qué es lo que va a ocurrir si se fusiona? Pues está clarísimo. Más gente al desempleo, ¿eh? Y eso es algo que reconocen desde el BBVA, que son los interesados en esta OPA. Pero, por supuesto, Sabadell no quería, ya sabéis, se negaron en un primer momento y por eso sale la OPA, ¿eh? Porque al principio fue una negociación más o menos pacífica, dijeron que no. Bueno, pues como decís que no, OPA al canto, ¿no? Aquí tenéis Carlos Torres, del BBVA. Reconoció que habrá recortes, aunque se comprometió que no sean traumáticos, es decir, a pactarlo con los sindicatos. Leo literalmente lo que dijo. Como parte de los procesos de integración, puede haber, en el corto plazo, algunas salidas de personas. Hombre, nos ha fastidiado, tócate los pies, ya lo sabemos, pero si encima no lo dicen, pues más claro, ¿no? Tenemos mucha experiencia en hacer esto. Lo hacemos siempre con medidas no traumáticas. Claro, está diciendo que van a despedir gente, pero que no va a ser traumático. No que va, la gente que pierda su puesto de trabajo va a ser traumático. Yo aquí no estoy defendiendo tener un puesto de trabajo por tenerlo, simplemente quiero que vinculemos que va a haber destrucción de puestos de trabajo y eso inevitablemente va relacionado con una pérdida de calidad del servicio, porque, por ejemplo, las personas mayores que les gusta más el trato humano, por lo que sea, pues van a tener menos personas que les puedan atender. Está claro. Dice, pero bueno, tampoco puso número a las futuras bajas. Dijo, es demasiado temprano para especular con cifras. Tenemos que preservar el talento y la cultura de ambas entidades. Bueno, aquí, por supuesto, propaganda, su propio relato. No quiere dar cifras, pero es evidente que va a haber destrucción de empleo. Así que si queréis poner un argumento en la consulta pública, ponedlo. Y podéis poner, lo ha reconocido el propio Carlos Torres del BBVA, ¿vale? Que no sé si es el presidente, director, uno de estos peces gordos. Y ahora, ¿qué pasa con las plantillas? Es que tenemos números, ¿vale? De cuánta gente hay. Entonces nos podemos hacer más o menos una idea. Sabadell tiene cerca de 14.000 personas en plantilla en España y BBVA alrededor de 28.000. Bueno, pues va a haber miles de despidos. Está claro, está clarísimo. Bueno, lo que se busca en este tipo de operaciones es alcanzar sinergias que siempre acaban redundando en la salida de empleados, ¿no? En la fusión, aquí tenemos un ejemplo anterior. La fusión de CaixaBank con Bankia, pudimos ver que sobraban unos 6.000 empleados que fueron al ERE. Se despidió a 6.000 de dos bancos bastante importantes, pero con una magnitud parecida a la de Sabadell y BBVA. Así que es muy probable que veamos, pues eso, 2.000, 3.000, a lo mejor 4.000 empleados afectados por despido. En fin. Y además que tenemos evidencia, insisto, de institutos que han analizado esto en otros casos, insisto, fijaos, el Instituto de Finanzas Europeo, que concluye en este informe que os dejaré por ahí, que hay varios argumentos en contra. Uno, peligro de monopolio, lo hemos comentado ya, cuando se fusionan grandes bancos, van comiéndose entre ellos y al final acaban en monopolio o en algo parecido. Y segundo, el largo proceso de fusión que requiere combinar dos o más plantillas, reducir la red de sucursales, compatibilizar los sistemas informáticos y armonizar diversos grupos de clientes.
O sea, todo negativo para los trabajadores y para los clientes. Está estudiado, de verdad. Por eso me sorprende ver cómo hay gente que duda. ¿Qué pongo en esta consulta pública? Pues está clarísimo. Y fijaos, otro análisis del impacto humano muy centrado en las plantillas cuando ocurren este tipo de cosas, y os voy a leer directamente la conclusión. A modo de conclusión, simplemente comentar que estamos ante un momento en el que la situación laboral de un sector tradicionalmente estable, como es el de las entidades financieras, se puede ver sometido a numerosos bandazos. Miles de puestos de trabajo están pendientes de una firma que suponga la fusión o adquisición de alguna entidad bancaria. La incertidumbre sobre el trabajo futuro de miles de personas puede ser un golpe devastador a un sector ya de por sí muy golpeado. Se trata de un sector que emplea una cantidad de trabajadores tan importante o más que otros a los que se les ha dado una mayor relevancia mediática, ¿no? Aquí se está hablando de que se va a despedir a gente, se está despidiendo gente en la banca, y es verdad que no se le está dando mucho bombo porque la banca se sitúa como el enemigo número uno, con razón, desde el año 2008, entonces no se habla mucho porque nos sentimos mucha pena por la gente que ha trabajado en la banca y que de alguna u otra forma ha contribuido a esa estafa y ese expolio que supone la banca. Pero bueno, siguen siendo personas de carne y hueso perdiendo sus puestos de trabajo, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Y vamos a dar otro argumento. Hemos hablado de competencia, cómo se empeora el servicio, hemos hablado de que hay gente que va a perder su puesto de trabajo, ¿vale? Otro motivo para oponerse a la OPA. Y vamos con el último. Ya sabéis lo que son los bancos too big to fail, ¿vale? Demasiado grandes para caer. Bancos que dependen siempre del apoyo público, siempre, vamos a hablar de ello en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero la idea es, oye, que cuanto más grande sea el banco, más sistémico puede ser su quiebra. Y por lo tanto, como yo estoy desde el Estado intentando que el sistema no se me hunda, cuanto más grande sea, más probabilidades hay de que lo vaya a hundir, yo voy a rescatarlo. Obviamente, si fuera un banco pequeñito y quiebra, pues allá ello. Yo no voy a poner desde el Estado dinero público, pero como sea un banco grande se me cae todo el castillo de naipes y entonces tengo que poner dinero. Lo hemos visto en el año 2008 en todos los países, unas cantidades inimaginables. España, el que más dinero público puso para rescatar a la banca, ¿vale? Está estudiadísimo. Pues si tenemos bancos todavía más grandes, en vez de tener bancos pequeñitos, pues nos encontramos con este riesgo, ¿no? Aquí tenéis CaixaBank. Es el banco que más depósitos tiene, pero luego está el BBVA y Sabadell conjuntamente si llegan a ese final, ¿no? A ese horizonte. Así que tendríamos de nuevo o uno más too big to fail para dejarlo caer y tener que ser rescatado. Así que más riesgo sistémico y encima más dinero público puesto encima de la mesa por si acaso. O sea, tremendo. Otro argumento para oponerse a esta fusión. Y os traigo aquí para terminar el famoso fondo de garantía de depósito. Ya sabéis que tiene pues aquí más o menos unos 7.000 millones de euros. Fijaos, ¿no? Eso es la cantidad de dinero que todos los bancos han puesto y también el Estado una parte para llegar al rescate si algún banco cae, ¿no? Bueno, pues comparar 7.000, que es la última cifra, la última barra que veis a la derecha del todo, con todos los depósitos de todos los bancos. A ver, si encima se suman dos, pues problema, mayor riesgo. Resulta que si fuese pequeñito, vuelvo a lo mismo, pues a lo mejor te da con ese patrimonio del fondo de garantía de depósito. A lo mejor hay que poner poquito más de dinero del Estado, pero no mucho más. En cambio, si otro va fusionando y está en problemas, ya sabemos lo que ocurre, ¿vale? Así que ahí tenéis el tercer argumento, concentración bancaria hasta el punto de convertirse en riesgo sistémico. Bancos muy grandes que, como quiebren, te la lían parda, así que el Estado tiene que estar detrás protegiéndolo para que no ocurra, y si ocurre poniendo una cantidad tremenda de dinero público que nos afecta a todos y a todas. Así que ahí tenéis pues dos argumentos añadidos a aquel que el gobierno pues dice que ya ha abordado y que no le va a hincar el diente. Contestad, tenemos hasta el viernes para hacerlo si queréis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.